Buenas, en este caso, noches. Les hablamos de 12 tribus. Mi nombre es Mauricio Sáenz y como siempre lo decimos, les hablamos desde un grupo de estudio de la Torá, que las estudiamos desde sus idiomas de base, sus idiomas de raíz, que son el hebreo, el arameo, y para el caso de la mayoría de libros de lo que se conoce como Nuevo Testamento o la Torá completa, en griego. Han llegado a nuestras manos en griego, pero son libros escritos de todas maneras por el pueblo hebreo, por personas hebreas con mentalidad hebrea, aun cuando aparezcan en idioma griego. Les hablamos de 12 tribus y vamos con el estudio en el cual estamos continuando con Apocalipsis. En el libro de Proverbios 10, 23, 24 dice, el necio se divierte con las trampas, el hombre prudente con la sabiduría. Lo que teme el malvado, eso le vendrá, pero el deseo de los justos les es concedido. Cual pasa el torbellino, desaparece el malo, pero el justo permanece para siempre. No solamente está hablando de la forma de vida actual, de lo que pasa actualmente, sino de lo que vendrá. Pero la promesa es completa. La promesa es nosotros, los que creemos en que hemos sido justificados por Mashiach, y en nuestra justificación deseamos ser imitadores de Mashiach, estos recibiremos bendición. Y aún lo que parecen ser malas noticias son noticias de bendición. Será a tal punto esto realidad que incluso desafortunadamente cuando alguien habla y dice es que es un evento apocalíptico, ya tiene un sesgo de algo malo, algo destructivo, algo que obra en contra del desarrollo del ser humano. Pero realmente eso es para los que andan en el mundo, para los que andan en tinieblas. Pero para nosotros, la palabra del Señor dice que siguen siendo buenas nuevas. Y que esas buenas nuevas nos acercan cada día más, cada segundo, cada minuto nos acercan más al precioso momento en que habitaremos juntamente con Mashiach, veremos su rostro cara a cara, escucharemos su voz todo el tiempo, Él nos instruirá, Él nos enseñará y recibiremos el alimento espiritual directamente de la fuente. Y eso ya de por sí nos indica una inmensa, una inigualable bendición. Para el día, en las ocasiones pasadas, llegamos hasta estudiar Apocalipsis 8 completo, hasta Apocalipsis 8:13, en donde vimos que el águila que allá aparece realmente es un buitre leonado y la diferencia la marca el hecho de que el buitre no come seres vivos. El buitre leonado solamente come cadáveres, indicando que si para alguien va a ser terrible lo que se viene, las tres trompetas que restan, es para aquellos que ya están muertos espiritualmente. Para aquellos que, como acabamos de leer en Proverbios, son los imprudentes, son los necios, son los que viven por el deseo de su carne, son los malvados. Entonces, seguiremos con Apocalipsis mirando las trompetas. Por favor, Luigi, nos regalas Apocalipsis 8, 1 al 7, por favor. Sí, dice, y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Elohim, y les fueron dadas 7 trompetas. Y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de mano del ángel, con las oraciones de los santos, a la presencia de Elohim. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primero tocó la trompeta. Y empieza a suceder todo lo de las trompetas, sobre las cuales nosotros hemos fijado varios principios. Un principio que dijimos de las trompetas era que se iniciaban en un punto, pero luego se iba expandiendo sobre toda la faz de la tierra hasta hacerse global. Primer principio. Segundo, que convoca
a que el pueblo se levante del adormecimiento, el ejército del Señor se levante del adormecimiento y se aliste, primero, para formarse como un solo cuerpo. Segundo, que se aliste para la batalla. Y tercero, que se pongan los trajes para recibir al rey. También dijimos que tenía una característica y era que el mismo adversario, o sea, el ejército enemigo, también va a escuchar las trompetas, tiene que escuchar las trompetas. Y que Hasatán, el enemigo, la serpiente antigua, también la escucha y como perteneció a los ejércitos celestiales, identifica las señales y allí es donde él sabe que le queda poco tiempo. Y por eso multiplica sus esfuerzos para desviar a los santos. A él no le interesa desviar a los desviados porque ya los tiene. Un león no le interesa cazar la víctima que ya tiene bajo sus garras. A esa se la devora. Le interesa cazar a la víctima que todavía está libre y que todavía circula por la pradera. Entonces, aquí entendemos que hay un hilo conductor dentro de los eventos y que no podemos olvidarnos de lo que ya ha pasado, de lo que nos ha traído hasta esta fecha. Por favor, Luigi, Apocalipsis 8:13. Y vi y oí un águila volando en medio del cielo que decía a gran voz, ay de los que moran en la tierra por causa de las otras voces de la trompeta de los tres ángeles que están a punto de tocar. Dijimos allí, cuando nosotros vemos lo que sucede en las trompetas, todos son eventos que suceden dentro de un nivel espiritual y que luego se manifiestan sobre la faz de la tierra. Pero los que se vienen son eventos tan trascendentales que nos llama la atención cuando dice que el lamento viene es para quienes, para los que viven en la tierra, haciendo referencia a todos aquellos cuyo mentalidad, cuyos principios son materialistas, humanistas, de desconocer al Señor y de desconocer la vida espiritual. Existen personas que todavía piensan que la única manera de que ellos se convenzan de que el Señor existe es porque alguien les demuestre científicamente que puede que la existencia de Dios. Pero no se han puesto a preguntar que no se han puesto a mirar que la ciencia actualmente incluso se ha dedicado a exponer teorías sin mayores demostraciones y se les cree. Pero la existencia del Señor queda demostrada por nuestra propia existencia. O sea, nosotros somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu requiere para su liberación y para su cumplimiento total, para su llenado total, de un espíritu que le llene. Y ese espíritu es el espíritu del Señor. En muchas ocasiones, las personas se quedan a nivel de la carne y de allí es de donde saca provecho el enemigo. Por eso, el buitre que aparece para devorar carne de muertos, personas muertas espiritualmente. Puede que el cuerpo siga vivo, pero su espíritu ya ha fallecido. Ahora, para poder mirar la quinta, la sexta y la séptima trompeta, que corresponden todas ellas desde los sellos, desde las mismas manifestaciones que aparecen a las siete iglesias, desde el momento en que el Señor inicia revelando a Yeshua y se lo revela a sus siervos, el Señor nos viene narrando las trompetas, pero en cierto momento, si ustedes van a mirar, a analizar Apocalipsis, al llegar a Apocalipsis 12 sucede algo extraño para muchos, porque cambia la narrativa. Viene con los hechos de trompetas, llega a enunciar la quinta, la sexta y hasta llega a decir que cuando se suceda el sonido de la séptima trompeta, pero luego lo que continúa es la historia de la mujer y el dragón. ¿De dónde aparece? ¿Por qué aparece la historia de la mujer y el dragón? Pues déjenme decirles que cuando estamos nosotros viendo, por ejemplo, una serie, una película, sobre todo una serie, casi siempre lo que hacen allí es que
narran, al ir a narrar un capítulo, el capítulo de hoy, narran los capítulos anteriores, sino que en muchas ocasiones incluso se resignan al capítulo meramente anterior. Pero cuando la serie corresponde a una narrativa en línea, no sé si ustedes se acuerdan de hace mucho tiempo que había una serie que se llamaba 24 horas, que trataba de narrar minuto a minuto el acontecer. Cuando hacían el resumen, lo hacían desde el primer minuto para poder saber por qué estamos donde estamos. Nosotros lo que pretendemos hacer hoy al estudiar Apocalipsis 12 es explicar por qué estamos donde estamos en las trompetas. Y al mismo tiempo resolver un asunto que nos puede presentar más adelante, y es que cuando estemos estudiando las tres trompetas que faltan, nos distorsione el hilo conductual al aparecer Apocalipsis 12. Porque hoy les digo, es como volver a recordar por qué hemos llegado a este punto. De eso se trata Apocalipsis 12. Entonces, Luigi, te pido el favor que nos leas Apocalipsis 12, 1 al 18. Sí, dice la mujer, el dragón y el hijo varón. Una gran señal fue vista en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta, grita con dolores de parto, angustiada por dar a luz. Otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, a fin de devorar a su hijo, cuando ella diera luz. Y ella dio a luz un hijo varón, destinado a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Elohim y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, ahí donde tiene un lugar preparado por Elohim, para que ahí se sustenten durante 1260 días. Estalló una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón, y luchó el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni fue hallado ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Elohim y la soberanía de su ungido, porque fue arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Elohim. Y ellos lo vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por tanto, regocijaos cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, ahí donde es alimentada por tiempos y medio, tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por un río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues abrió la tierra su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de sus descendencias, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua, y se paró sobre la arena del gran mar. Allí podríamos decir que existe una gran señal, unas y una señal. La gran señal aparece de manera concluyente, definitiva, y la señal empieza a desarrollar una serie de eventos en los cuales aparece un enfrentamiento con Miguel
y sus ángeles, aparece una derrota para esta serpiente, pero también a la vez aparece cuál es el lugar donde mejor se desenvuelve la serpiente, y es en la tierra. Pero tenemos que mirarlo desde el punto de vista de qué acontecimientos se están narrando allí para lo que les digo, para llegar a la etapa en la que estamos. Advirtiendo que más adelante también tendremos que volver a hacer referencia muchas veces a la mujer y al dragón, al Apocalipsis 12, porque nos aclara muchos detalles de lo que habrá de suceder en las siguientes trompetas, teniendo claro que a nuestro parecer nosotros ya se cumplió la cuarta trompeta en nuestro tiempo. Y para poderlo entender, tendría que ver los videos de lo que ya estudiamos para ella. Y ya también se cumplió los 3 o sea, el anuncio del buitre leonado, aun cuando estamos hasta ahora en el desarrollo, pero no es reciente, no es reciente el desarrollo de las trompetas. El desarrollo de las trompetas ya se inició porque tiene que ver con un desarrollo espiritual que se manifiesta en lo material. Pero las raíces ya están cimentadas en lo espiritual, ahora falta que aparezca el tronco y las ramas en lo material, de ese árbol que ya se ha sembrado desde hace mucho tiempo. Ahora, una gran señal fue vista en el cielo. En el lugar donde es vista esta gran señal es en el cielo. Es una narrativa espiritual de una realidad material. Una mujer vestida del sol, de la luna, y debajo de sus pies y en su cabeza una corona, perdón, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, gritando de parto, angustiada por dar a luz, aparece la otra señal. Pero analicemos esta primera señal. No vamos a detenernos en el sol, la luna o las estrellas, porque ya todo eso lo hemos venido estudiando. Vamos a detenernos en qué momento histórico y qué pasa con el desarrollo histórico aparece estos símbolos, esta simbología de esta mujer. Entonces, Martica, ¿nos regalas, por favor, Génesis 37, 1 al 4, primero? Sí. Jacob habitó en la tierra donde su padre había vivido como extranjero. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph, siendo de 17 años de edad, pastoreaba el rebaño de su padre con sus hermanos y estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, las mujeres de su aba. Y Joseph llevó a su aba un reporte malo sobre ellos. Ahora bien, Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez. Y él le hizo una túnica de muchos colores. Cuando sus hermanos vieron que su padre lo amaba a él más que a todos sus hermanos, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en paz, en shalom. Allí no había paz entre ellos. ¿Por qué? Por la forma como el padre Jacob, que es el padre de las 12 tribus, tiene el trato con su hijo José, sobre el cual tiene cierta preferencia. ¿Por qué? Porque es el hijo de su amada. Téngase mucho cuidado con esto. Por más que estaba con los hijos de Silpa y de Bila, y por más que Lea le había dado más hijos a él, su amada era una sola. ¿Sí? Su amada seguía siendo Raquel. Entonces, cuando nosotros vemos esto, debemos entender de que existen muchas naciones sobre la tierra. Y si bien es cierto, las 10 tribus del norte se mezclaron con el resto de la tierra y somos amados por el Señor, lo somos, ¿sí? El Señor sigue amando a los hijos que vuelven a la madre. A ver, entendamos que la amada del Señor no corresponde a una congregación. La amada del Señor es Jerusalén. Jerusalén como el sitio en donde se reúnen armónicamente las 12 tribus que corresponden al pueblo que el Señor ha elegido para salvaguardar la Torá, para el cumplimiento de su palabra. Pero Jerusalén en sí misma, recordemos,
Cuando nosotros vamos más adelante, lo que desciende del cielo es la nueva Jerusalén. Así será el amor del Señor, que todo, no quedará ni cielo ni tierra de este plano en el que estamos ahorita. Habrá de descender una nueva Jerusalén, porque allí está el amor del Padre. Allí está la pareja que él ha amado siempre. Su Jerusalén sobre la que tiene todavía puestos sus ojos. Allí donde habrá de estar, habrá de posar los pies el Rey de Reyes, Yeshua, en gloria y majestad, como el Hijo de David, y nosotros con él nos congregaremos. Ahora, Génesis 3, tengamos en cuenta una cosa. Miren lo que dice en el mismo 4 del Génesis 37. Dice, sus hermanos, todos sus hermanos, comenzaron a odiarlo. Aquí hay un elemento de división, ¿sí? De separación. Génesis 37, 9 al 10, por favor, Martica. Vamos a seguir con Génesis 37, por eso voy a seguir con Martica. Él tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, miren, he tenido otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 estrellas, inclinándose ante mí. Él dijo esto a su baba y sus hermanos, pero su baba lo reprendió diciéndole, ¿qué es este sueño que has tenido? Que tu madre, yo y tus hermanos vengamos y nos inclinemos en tierra delante de ti. Ya allí nos está diciendo quién es el sol, quién es la luna y quiénes son las estrellas. El sol es Israel completo. Son las 12 tribus completas. Si nosotros miramos, cuando se inclinan las estrellas, nos está hablando de las 12 tribus. O sea, uno es Israel como el padre de las 12 tribus. Nosotros volvemos a ser parte del pueblo escogido a través de la fe en Yehoshua, y el padre de la fe es Abraham. Es cierto, así es. ¿Sí? Pero la descendencia que se cuenta, la línea que se cuenta, es la línea de Isaac y la línea de Jacob. Porque es a Jacob al que le cambia el nombre el Señor a Israel. Esa línea tiene que quedar clara y está marcada acá. Está marcada porque ese sol que forma el vestido es la base misma del pueblo de Israel. Está hablándonos de la esencia de ser pueblo de Israel. La esposa de Jacob, allí la reflejan como una luna, sobre la cual la mujer que está a punto de dar a luz tiene autoridad porque la tiene bajo sus pies. ¿Quién es Rebeca? Pero, dime, ¿cómo? ¿Raquel o Rebeca? Es Raquel, porque acordamos que Rebeca es la esposa de Isaac. Isaac, ya. ¿Sí? Es Raquel y Lea, son las dos hermanas, hijas de Labán. Ahora, los hermanos, aquí se cuentan 11 nomás. Son 12, ¿por qué? Porque José también después pues va a desaparecer, porque va a aparecer, son sus dos hijos, Efraín y Manasés. Uno de ellos va a reemplazar a Leví y el otro reemplazará a José. ¿Quiénes habrán de desaparecer? Porque la herencia de ellos es, en el caso de José, está en su hijo, y en el caso de Leví está en su servicio. Por eso alguien lo reemplaza. Génesis 37, 18 al 24, por favor, Martica. Cuando ellos lo vieron a la distancia antes que él llegara cerca de ellos conspiraron contra él para matarle. Ellos se dijeron el uno al otro, miren, el soñador está viniendo. Ahora que venga, vamos a matarlo y echarlo en un pozo y nosotros diremos que algún animal salvaje lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. Pero cuando Rubén oyó esto, él lo salvó de las manos de ellos diciendo, no debemos matarlo a él. Rubén dijo a ellos, no derramemos sangre, échenlo en un pozo aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Él quería salvarlo de ellos y devolver. Vino a suceder que cuando José llegó donde sus hermanos, ellos le arrebataron la túnica de colores que tenía puesta, lo agarraron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. Aquí ya hay una cosa que debemos tener en cuenta. Primero, ellos realmente no se identificaban como hermanos de José. Se puede identificar como hermanastros por el lado del padre,
Pero ya anteriormente hemos oído decir que estaba con los hijos de Bila y de Silpa. También estaba con los hijos de Raquel, perdón, de Lea, pero él era el hijo de Raquel. No era hijo de ninguna de las otras tres. Por lo tanto, no era visto como un hermano. Esta historia que nos lleva respecto al pueblo del Señor, que resulta ser que cuando las tribus se separan en 10 y en 2 tribus, se desconoce la filiación entre las tribus. Estamos repartidos por toda la tierra. Las 12 tribus estamos repartidas sobre toda la tierra porque Santiago incluso también habla de los dispersos de Judá. Dispersos estamos. Y desafortunadamente nos vemos como adversarios y deberíamos vernos como familia. Deberíamos apoyarnos unos a otros en oración. Pero si vamos a los tiempos actuales, todos con fundamento en una misma palabra en la Torá, y aún así no se ve el amor. Se ve ese el anhelo de muerte, se ve ese el anhelo de que al otro le vaya mal. ¿Cómo hemos llegado hasta esta quinta trompeta? ¿Qué ha pasado para que haya apostasía? Pues el Señor mismo lo ha dicho. El amor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se apagará. La narrativa a la que nos lleva la mujer vestida con el sol, la luna bajo sus pies y las 12 estrellas, nos llevan a la narrativa de la realidad. Venimos de un mismo pueblo, venimos de Jacob. Nos desconocemos entre nosotros y desafortunadamente muchas veces vamos más a buscar la muerte del otro que a traer vida. Aun cuando no es siempre, y no es para todos, porque Rubén quería salvar a su hermanastro, llamémoslo de esa manera. Igual lo quería salvar. Entonces, vamos paso a paso. Génesis 37, 28 al 34, por favor, Martica. Entonces, cuando pasaban los mercaderes, ellos sacaron a Joseph del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, quienes llevaron a José a Egipto. Rubén, en señal de duelo, Rubén regresó al pozo. Al ver que Joseph no estaba en el pozo, rasgó sus vestidos en señal de duelo. Él regresó a sus hermanos y dijo: el muchacho no está allí, ¿dónde puedo ir ahora? Ellos tomaron la túnica de José, mataron un carnero y empaparon la túnica con sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la trajeron a su padre diciendo: hemos encontrado esto. ¿Sabes si es la túnica real de tu hijo o no? Él la reconoció y gritó: es la túnica de mi hijo. Algún animal salvaje ha rasgado a José en pedazos. Jacob rasgó sus ropas y, poniendo cilicio alrededor de su cintura, guardó luto por su hijo por muchos días. Aquí se está evidenciando que se creía que ya estaba muerto. Se hicieron todas las señas de que él había fallecido cuando en realidad estaba vivo, aunque oculto. Lo mismo ha pasado tanto con la palabra, lo mismo ha pasado tanto con el pueblo de Israel, lo mismo ha pasado con las promesas que el Señor trae a nuestras vidas, lo mismo ha pasado incluso o pasó con el hebreo, el idioma original de la palabra. Se creía muerto. Se creía que la fiera, el león o cualquiera de estos, había logrado devorar al pueblo del Señor. Había logrado ocultar, y lo que había pasado allí era que estaba vivo, pero estaba oculto. Incluso estaba en prisiones, incluso estaba en persecuciones y en escasez, pero está vivo. Las promesas del Señor están vivas, su palabra está viva, su pueblo está vivo, el llamado sigue vivo. Y las palabras que el Señor ha expresado como profecía se cumplirán, porque está viva su palabra y está vivo su plan. Entonces, cuando vemos que Jacob guarda luto, antes del luto de Jacob está el luto de uno de sus hermanos, de Rubén. Pero existen ya una convicción de muerte.
cuando la realidad es que hay vida allí todavía. Génesis 38, 1 al 5, no sé si Lore lo querría leer. Perdón, ¿cuál? ¿Me escuchan? Génesis, sí, Génesis 38, 1 al 5. Vino a suceder en el tiempo de Judá, salió entre sus hermanos y se asentó cerca de un hombre llamado Jirá, que era un adulamita. Y Judá vio una de las hijas de un cierto cananeo, cuyo nombre era Shua, y él la tomó y durmió con ella. Ella concibió y tuvo un hijo, a quien llamó Er. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Onán. Entonces ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shelah. Y él estaba en que sí cuando ella dio a luz. El primero que se contamina de los descendientes de las 12 tribus es Judá. Pero, ¿por qué es enunciado Judá allí? ¿Y por qué se mezcla con otras naciones? Para indicar que su descendencia, y estamos hablando de Yeshua, porque Yeshua viene como el león de la tribu de Judá, viene como se anunciaron los reyes, el rey de Judá ha nacido. Entonces, pero no está hablando allí de que se identifique con una sola tribu. Se identifica con las 12 tribus y se identifica con todos los pueblos de la tierra. Viene para salvar a todos, a traer salvación a todos. Dentro de la narrativa, es importante entender por qué llama la atención el Señor sobre una mujer con 12 estrellas. Porque el llamado para entender la Torá, para que profundicemos en ella, para que sea para extraer todo el sumo que tiene las escrituras, es que debemos identificarnos, debemos volver al pueblo del Señor, a la palabra del Señor. No como una tendencia, no como una moda, no como una cuestión ritualista, no. Estamos hablando de volver como hijos al Señor. ¿A través de quién? A través de un judío llamado Yeshua, llamado Yehoshua, porque Jehová salva. Entonces, allí empieza la aventura de uno, o sea, José está por otro lado, Judá está cayendo con mujeres cananeas y está generando descendencia en las naciones, entre los gentiles. Pero mire lo que pasa con José. Sigue, por favor, Lore, Génesis 39, 1 al 3, y luego nos saltamos a 5. Ok. Joseph fue llevado a Egipto y Potifar, un oficial de Faraón y capitán de la guardia, un egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Estaba Jehová con Joseph, y el egipcio se enriqueció mientras estuvo en la casa de su amo. Su amo vio que Jehová estaba con él y que Jehová prosperaba todo lo que él hacía, desde el tiempo que lo nombró administrador de su casa y de todas sus posesiones. Jehová bendijo la casa del egipcio por amor a Joseph. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él poseía, ya fuera en la casa o en el campo. Aquí estamos hablando ya de ese que había recibido el sueño y ahora es un siervo de otra nación. El pueblo del Señor fue hecho siervo entre medio de las naciones. Se mezcló en medio de las naciones. El pueblo, incluso llevando la bendición, no eran de los que disfrutaban de la bendición o no son de los que disfrutan la bendición. En la mayoría de los casos son los de las naciones que no conocen al Señor los que gozan de la bendición de ser conservados y de ser prosperados, pero la prosperidad está en el amor que el Señor le tiene a su pueblo. El Señor ha detenido muchas veces la mano sobre las naciones de la tierra porque allí hay personas de su pueblo,
de su amor, de su corazón, de lo profundo de sus entrañas. Y como por ejemplo, Judá ya se ha mezclado, se ha perdido gran parte de la identidad. Y muchos que se creen ser de las naciones resultan ser pueblo del Señor. Y otros que se creen ser el exclusivo pueblo del Señor, realmente son del pueblo del Señor, pero no son exclusivos no son los únicos del Señor. El llamado es para todos. En medio de las naciones, hemos servido a las naciones, porque también nosotros de allí venimos, hemos servido a las naciones, pero nuestra realidad, nuestra identidad está en Yeshua, está en el Señor, está en volver a identificarnos con las 12 estrellas, con la mujer vestida con el sol y con la luna bajo sus pies. Entonces, en el caso de José, se creía muerto, pero en realidad era mezclado, era uno más y en oculto, de lo más menospreciado en medio de Egipto. Lo mismo pasa con los hijos del Señor. Al punto hemos llegado que la palabra del Señor ha sido menospreciada, ha sido encadenada, ha sido limitada, y el mundo entero ha ido menospreciando la palabra del Señor sin darse cuenta o sin darnos cuenta que es allí donde está la bendición del Señor, porque Él todavía ama a su palabra. ¿Por qué ama a Israel? ¿Por qué el amor a Israel? Alguna vez lo dijimos, porque es el pueblo al cual se le ha encomendado la salvaguarda del idioma, de la lengua y de la palabra del Señor. Su plan está ahí. Y hasta que no descubrimos su plan, no tenemos plenitud, no tenemos una realización completa. Martica, por favor, vamos a Génesis. Sí, Génesis 31, 7, por favor. Al tiempo, el día llegó cuando la mujer le dio una buena mirada a José y dijo, duerme conmigo. José, dice la palabra que era un hombre muy atractivo. Estaba en la casa de Potifar. Y la mujer de Potifar, una mujer que tendría que ser atractiva por el cargo que ocupaba Potifar, podía darse el gusto de escoger una mujer de lo más bonita, le dice, duerme conmigo. Desafortunadamente, muchos que habían conocido la palabra del Señor, ante la seducción del mundo, ante la oferta del mundo, abandonan la palabra. No significa todos. Queda un remanente que, como José, no ceden ante la tentación de abandonar la santidad y la convicción de la palabra del Señor. Pero muchos son arrastrados por la seducción del mundo. Recordemos que la palabra nos habla de Balaam, quien les dice a todos, ¿saben cómo hacer para que el pueblo de Israel no siga recibiendo bendición? Sencillo, pónganle mujeres desnudas, que forniquen con ellos y que los lleven a fornicar también idolátricamente, a adorar imágenes, a adorar santos, a adorar falsos dioses, a dejarse arrastrar por las costumbres de la tierra, del mundo. Y los veremos lejos de la bendición del Señor. Aquí empieza ya la caída en caída libre, la caída en resbalón de aquellos que se dejan seducir. No así con él. Pero miren lo que pasa después. Génesis 31, 12 al 14, por favor, Martina. Ella lo agarró por sus vestiduras y dijo, duerme conmigo. Pero él huyó dejando sus vestiduras en las manos de ella y salió. Cuando ella vio que él había dejado su manto en sus manos y había huido, ella llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren esto, mi esposo trajo un hebreo para que se mofara de nosotros. Él entró y quiso dormir conmigo, pero yo grité a grandes voces. Entonces, cuando algunos del pueblo se dejan arrastrar, otros se mantienen fieles, pero ¿qué empieza a suceder? Empieza a levantarse falsas cosas contra la palabra. Miren, nosotros nos encontramos a diario, yo creo, a diario, con personas que dicen conocer la palabra e inventan cosas que no están en la palabra. Esos no pertenecen a la palabra, pertenecen a Egipto.
La mujer queda bien, ella queda como si fuera la víctima, ella es la que queda como si fuera la digna, la que había guardado la honra. ¿Y quién es el que queda como deshonrado? El que realmente está puesto allí para guardar las promesas del Eterno, el que no se dejó arrastrar por el mundo. El mundo empieza a hacer lo siguiente: si no puede contigo por las buenas, lo va a intentar hacer por las malas, porque históricamente ya lo ha hecho. ¿Cómo llegamos al tiempo de una iglesia que anda en apostasía? Por presiones económicas, por ejemplo, de posición, de fama. Empieza a presionarte, no caes en la seducción, ahora empiezo a presionarte. Te voy callando para que no hable la palabra como es la palabra, para que tengas que consultar a los poderosos de ese momento que ocupan los puestos de dirección y de poder en una nación. Tienes que consultarlos, porque si dices algo indebido, políticamente erróneo, puedes arriesgarte a ser sancionado. O sea, primero hay una seducción, luego hay una presión. ¿Cómo llegamos a la quinta trompeta? ¿Cómo fuimos resbalando de a poquitos? Génesis 31, perdón, sí, 31:2, por favor, 20, perdón. Martica, por favor. 31:20. Sí. El amo de José lo agarró y lo echó en prisión, en el lugar donde tenían los prisioneros del rey, y ahí estaba en prisión. La palabra llega un momento en el cual cae en presión. Incluso ciertas doctrinas religiosas se encargaron de monopolizar la palabra del Señor. Se encargaron de hacer que no cualquiera pudiera leerla y que incluso el que se atreviera a leerla se le catalogaba de pecador. Eso dentro de ciertos grupos de naciones. En otras naciones se les imponía la nueva religión a punta de espada. Para desconocer la palabra, el libro de la Torá, y enfocarse en otros libros que hablaban de acuerdo a la doctrina que por seducción o por espada debía ser aceptada y proclamada. En otras naciones simplemente se prohibió cualquier tipo de proclamación que tuviese algún tipo de viso de tener como fuente la palabra del Señor. Y pasaron siglos en los cuales la palabra del Señor era unos manuscritos dignos de un museo, pero jamás leído, jamás proclamado, jamás compartido. Y lo que se le enseñó al hombre fueron rituales, lo que se le enseñó al hombre fue lo que el rey de Egipto, las falsas doctrinas, querían imponer. Y para poderlo hacer, debían mantener en prisión a la palabra del Señor. La verdad tenía que ser escondida porque la mentira tenía que triunfar. Génesis 41, 1 al 4, por favor, Martica. Vino a suceder que al final de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Él estaba parado junto al río y salieron del río 7 vacas hermosas y gordas, y ellas se alimentaban en la hierba. Y salieron del río otras 7 vacas más que estaban enfermas y desfavorecidas y de carne magra. Se pararon a la orilla del río junto a las otras vacas. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. Pero Faraón se despertó. ¿En qué tiempo estamos? Se anuncia que para 2023 viene una crisis de tal tipo, de tal dimensión, que incluso ya en estos momentos están dándose las primeras muestras de esa carestía, una carestía grandísima, una escasez de algunos productos, un gran desarrollo tecnológico, pero una falta de alimentos. Las vacas gordas pasaron hace poco. Una Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, diciendo: nunca se ha visto tanta riqueza en la historia de la humanidad como en este tiempo, cuando ya era directiva. Y eso lo repitió año tras año. Vacas gordas. Pero ahora llegan vacas flacas,
José sigue escondido, la palabra sigue escondida. Ya José le ha interpretado el sueño al copero y al panadero. O sea, ya la palabra empieza a asomarse, la palabra empieza a darse a conocer, pero se acercan épocas difíciles. Por favor, Luigi, Génesis 41. 29-32. 32, señor. Aquí está, habrá 7 años de abundancia por toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambruna, y Egipto se olvidará de toda la abundancia. La hambruna consumirá la tierra, y la abundancia no será reconocida en la tierra a causa de la hambruna, que seguirá, porque será realmente terrible. ¿Por qué el sueño fue repetido para Faraón 2 veces? Porque el asunto es firme de parte de Elohim, y Elohim causará que suceda pronto. Estamos en este tiempo. No estamos advirtiendo nada que la palabra del Señor ya no haya advertido. Después de 7 vacas gordas, vienen 7 vacas flacas. Y lo peor de todo es que no quedará recuerdo de las vacas flacas, de las vacas gordas, perdón, ante la intensidad de las vacas flacas. Ahora, ¿por qué el Señor permite eso? ¿Por qué tiene que suceder eso? Lo veremos en lo que continúa. Génesis 41, por favor, Luigi, 47 al 50. Durante los 7 años de abundancia, la tierra produjo montones de alimentos. Él reunió todo el alimento de estos 7 años en la tierra de Misraim y lo almacenó en las ciudades. Los alimentos que crecieron fuera de cada ciudad los almacenó en esa ciudad. Joseph almacenó grano en cantidades como la arena en la costa del mar, tanto que ellos pararon de contar porque no se podía medir. 2 hijos le nacieron a Joseph antes que el año de hambruna viniera. Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On, los dio a luz para él. En este caso, si Judá se había mezclado con las cananeas, ahora José inicia la mezcla con los egipcios, con la hija de Potifera, el sacerdote del dios On. Entonces, pero aquí ocurre algo, es en medio de las vacas gordas, el pueblo del Señor crece. La palabra del Señor, lo que les digo, ya ha asomado el copero y el panadero. Luego ha llegado a Faraón, pero ahora está llegando es a compartirse a otros las enseñanzas que José conocía por la instrucción de su padre Jacob. La palabra del Señor en medio de las vacas gordas ha ido también teniendo mayor espacio, pero ha tenido mezcla también. Ha habido una mezcla con Egipto. Génesis 42, 7 a 9 nos dice, Joseph vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó como hacía ellos, como si él fuera un extraño, y les habló ásperamente. Él les preguntó, ¿de dónde son? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán. Venimos para comprar alimentos. Así que Joseph reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él, recordando los sueños que él había tenido acerca de ellos. Nunca nos hemos desconectado de la luna, del sol, la luna y las estrellas que allí aparecen. Joseph les dijo, ustedes son espías, ustedes han venido para detectar los secretos de las operaciones de la tierra. Ya están en época de vacas flacas. ¿Por qué el Señor permite que lleguen en esta época de vacas flacas? Porque es la única manera de que las 12 tribus se vuelvan a reunir realmente. Que vuelvan a reunirse como uno solo, aun cuando en principio no nos identificamos. Aun cuando en principio no sabemos que el otro también es de las 12 tribus. También pertenece al pueblo del Señor.
¿Cómo tiene que suceder para que eso se dé, para que esa integración realmente se dé? Miren lo que pasa en Génesis 43, 1 al 2. Pues le digo, nosotros estamos, lo que se trata aquí es de llegar a por qué se llega a las circunstancias de Apocalipsis, de las tres últimas trompetas y de los últimos tres hay sobre la tierra. Pero Entonces, entonces el factor desencadenante es la hambruna, para poder unir los pueblos. el factor desencadenante de la reunificación real, ¿sí? No de una reunificación desconocida, porque vos les digo, nosotros tenemos que llegar al punto en el cual nosotros tenemos que identificarnos como un solo pueblo, amarnos como un solo pueblo, pero tiene que llegar a que ese amor nos una realmente, nos haga uno realmente. La única manera en la cual el pueblo del Señor puede superar las épocas de escasez es volviendo como uno delante del Señor que es uno. ¿Mm? O sea, por esa escasez mucho se va, digamos, a la revelación les va a llegar, Claro, como nos llega a nosotros. sí, señorita. Por eso les digo, estamos viviendo el tiempo de ese cumplimiento. Pero ¿por qué interrumpe la narrativa el Señor de Apocalipsis? Y al llegar a estas trompetas, de un momento a otro aparece la mujer y el dragón para exponernos cómo llegamos a esas circunstancias y por qué esas circunstancias son necesarias que se den. Es necesario que se den esa persecución, sí, como en algún momento, porque tenemos que vivir necesidad también. No significa que no seamos amados del Señor, pero lo que viene allí, la reprensión, viene es para los inconversos, para los incrédulos, para los malvados. Para nosotros lo que el Señor nos permite pasar por todo este tipo de movimientos fuertes, toda esta tribulación, para que nos identifiquemos como pueblo, para ser purificados como pueblo. Porque no todos los llamados, no todas las personas que se dicen ser, son. Así como muchas personas que nosotros creemos que no son, son. ¿Cómo sabemos quién es y quién no es? Básicamente porque su identidad, su forma de vida se identifica con la Torah. No es por lo que hablan, no es por la apariencia física, no es por las vestimentas, es por la forma de vida. Y en la medida en que se acercan los periodos de prueba, más identificamos quién es quién. Dicen por ahí que la mejor manera como una mujer puede identificar con qué clase de hombre está de novia es verlo cuando tiene mucha plata y verlo cuando no tiene ni una moneda. ¿Mm? Cómo se comporta en las circunstancias. Verlo en medio de la adversidad, pero también verlo en medio de la prosperidad, para saber si su carácter, si su respuesta es la de una persona que conoce y obedece la Torah. Por eso es necesario pasar por esas circunstancias. Por eso no podemos decir que el Señor nos ha abandonado cuando estamos en medio de dificultad. Es por el contrario cuando más tenemos que afirmarnos en nuestra confianza en la Torah. Y todos tenemos que pasar por eso. Un creyente que no haya pasado por la prueba no es un creyente firme y no es un verdadero creyente. ¿Mm? Entonces, hasta que llega el momento en que nos identificamos como uno solo. Génesis 42, 7 al 9, por favor, Martica. Génesis 43. 42, 7 al 9. Ah, no, sí. Sí, 43. al 2, te saltas al 16 y luego te saltas al 32, por favor. Y la hambruna era severa en la tierra, así que cuando gastaron el grano, el cual habían traído de Egipto, su padre les dijo a ellos: vayan de nuevo, compren un poco de grano. 16. Cuando José los vio a ellos y a su hermano Benjamín, nacido de la misma madre, él dijo al mayordomo de su casa: lleva a los hombres dentro de la casa, mata a los animales y prepara la carne. Estos hombres comerán conmigo al mediodía. 32. Ellos sirvieron su porción aparte
los hermanos aparte y los egipcios incluidos en la comida aparte. Los egipcios no comen con los hebreos porque eso es abominación para ellos. Estamos en el tiempo y ya hemos entrado desde hace tiempo en ese tiempo en el cual cuando tú le hablas a alguien la palabra del Señor y se la presentas como es la palabra del Señor, ¿sabes qué te dicen? Yo con usted no como, o sea, en pocas palabras, yo no voy a comer de esa palabra suya. El menosprecio no procede del creyente hacia el pecador. El menosprecio procede o viene del pecador hacia el creyente. Incluso estamos en el tiempo en el cual se aplaude la soberbia, se crea el rebelde, se manifiesta admiración por el destructor. La grosería, la vulgaridad es la que campea en las conversaciones. Incluso dentro de las iglesias se aplaude la mentira y la avaricia, se premia el materialismo. ¿Mm? Todo esto porque aun cuando estemos llamados a comer de la misma comida, no estamos llamados a compartir el alimento con los del mundo cuando los del mundo rechazan el alimento. Rechazan sentarse con nosotros, rechazan compartir de la palabra de vida. ¿Por qué? Porque se consideran de que el mundo les ha premiado y están por encima de aquellos que, pobrecitos, son los religiosos. Pobrecitos, es que son frustrados, por eso es que van a la palabra del Señor. Hay tanto creyente que tiene tanto para dar, pero por comer del plato de los egipcios, por andar en medio de las naciones y ser y quererse identificar con las naciones y ser aplaudido con las naciones, ha abandonado las santas escrituras. Yo a veces quedo sorprendido de ver niños tan entregados a la palabra del Señor, que cuando llegan a adolescentes no quieren saber nada de la palabra. Se alejan de las escrituras. Las conocen, pero no las viven. Porque prefieren vivir la palabra del mundo. Prefieren comer del plato de los egipcios en lugar de comer del plato del Señor. ¿Por qué? Porque el menosprecio del mundo, o sea, el ser apreciados por el mundo, les importa más que el ser amados por el Señor. Así le pasó, así le pasó a la artista esta americana, ¿cómo se llama? Katy Perry. ¿No? Ella, o sea, se crió con padres cristianos y predicó en las iglesias. Y ahora, nada que ver. Así mucho. Totalmente alejada. Y son muchos de los, miren, yo he conocido mucho creyente, incluso conocí uno que se hizo creyente, un gran instrumentista del violín. Cuando se hizo creyente, compuso unas canciones con mensaje positivo, mensaje de ánimo, de palabra, de santidad. Lo llevó a su disquera y en la disquera le contestaron, ¿sabes qué? Coge esa basura y quémala, porque al mundo no le interesa escuchar eso. Ponte a componer cosas que hablen de sexo, que les hable de la carne, que los lleve a beber, que lo lleve. Y el tipo, como le interesaba era vender discos y volver a posicionarse como cantante, simplemente se puso a componer lo que le pedían y se salió de la iglesia. Estamos en eso. Vuelvo y les digo, la intención básica de esto que estamos mirando de Apocalipsis 12 es entender cómo es que se llega a la apostasía o a lo que precede a la venida del Mashiach, pero también cuál es la promesa que tiene el Señor puesta delante de nosotros para lo que viene, para lo que estamos viviendo y para lo que viene. Génesis 45, por favor, Lore, 3 al 9. Ok. Joseph dijo a sus hermanos, yo soy Joseph, mi ama aún vive. Sus hermanos no le podían responder, estaban tan asombrados de verlo. Joseph dijo a sus hermanos, por favor acérquense, y ellos se acercaron. Él dijo,
Joseph, su hermano, a quien vendieron a Misraim, pero no estén tristes porque me vendieron a esclavitud, ni se enojen ustedes mismos, porque fue Elohim quien me envió delante de ustedes para preservar la vida. La hambruna ha estado sobre la tierra por 2 años, aún por otros 5 años no siembra ni cosecha. Elohim me envió delante de ustedes para preservarlos a ustedes como un remanente en la tierra, aún para darles vida mediante una gran liberación. Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Elohim. Él me ha hecho un padre para Faraón, señor de toda su casa y regidor sobre toda la tierra de Misraim. Dense prisa, suban a mi Abba y les dice, aquí está lo que tu hijo Joseph dice. Elohim me ha hecho señor de todo Misraim. Desciende a mí, no te demores. Este es el tiempo que se viene. Luego de que la palabra del Señor sea oculta, luego de que la palabra en muchas ocasiones haya sido perseguida, era parte del plan del Señor para preservar su palabra para este tiempo que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor que es necesario que el cielo retenga a Yeshua. ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la consumación de todas las cosas. Hasta que todo el plan del Señor se haya cumplido. Usted le dice a sus hermanos, miren, no se avergüencen por lo que han pasado. Volvamos a ser uno solo como lo que éramos, una sola tribu, 12 tribus, pero en una sola, bajo un solo padre. Y les manda mensaje al padre. Díganle a su padre que su hijo vive. Díganle a los pueblos que la palabra del Señor vive. Díganle a las naciones que la santidad aún sigue vigente. Díganle a los pueblos de la tierra que la palabra del Señor en su idioma, en su lengua, ha revivido, está viva, todavía la puedes encontrar. Que el alimento del Señor no ha desaparecido, fue guardado en graneros para que en el tiempo de la hambruna podamos recibir y satisfacernos de manera abundante de las reservas que el Señor tiene para nosotros de bendición. Este es el tiempo que el Señor nos invita a que hagamos eso, a que entendamos que la palabra del Señor no está muerta, que el pueblo del Señor no está muerto, que es por el contrario, estamos entrando a un tiempo de restauración verdadera. Estamos entrando a un tiempo de reintegración, de volver a ser una sola familia. Que las 12 tribus vuelvan a su tierra, vuelvan de una manera como en manada, como en grupo, o sea, sin detenernos. Los pueblos tienen que volver a la esencia que es la palabra del Señor. Y estamos en ese tiempo. Le dice a su padre, desciende, dígale, desciende, no te demores. No le dice asciende, le dice desciende, no te demores. Y esa es nuestra petición para con el Padre. Señor, ven pronto. Nosotros, tus hijos, te esperamos. Génesis 45, 26, 28 dice, ellos le dijeron al Padre, Joseph aún vive. Él es el gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Y Jacob estaba sorprendido. No podía creerles. Así que le reportaron todo lo que Joseph les había dicho a ellos. Pero fue solo cuando vio las carretas que Joseph había mandado para llevarlo, que el ruaj de Jacob, de su padre, comenzó a revivir. Israel dijo, suficiente. Mi hijo Joseph aún vive. Tengo que ir a ver antes de que muera. Entonces, el llamado para este tiempo es que volvamos a entender que la palabra del Señor está bien, que lo que se acerca para nosotros, tiempo de dificultad, no es nuevo, realmente no es nuevo. Ha habido siempre persecución, siempre ha habido tribulación, siempre ha habido seducción, siempre ha habido como oferta por la santidad, para que nos desviemos, nos apartemos, nos alejemos de ella. Pero el Señor tiene un plan y ha preservado su palabra para este tiempo, para que nos podamos acercar y comer de la palabra del Señor. Ahora,
No significa que toda palabra que digan que es del Señor. Debemos conocer, empaparnos, llenarnos de la palabra del Señor para poder distinguir entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre el engaño y la autenticidad, entre la palabra del oír y el engañador, la serpiente antigua, que es la otra señal que habremos de ver en nuestro siguiente estudio. Esperamos que volvamos a la palabra, nos nutramos de ella, porque este es el tiempo de persecución y de seducción, pero también es el tiempo de levantarnos y de hacer resplandecer la luz del Evangelio. Bendiciones. Shalom. Shalom, hermanos.